Me llamo Matuaka, aunque muchos me conocen como Pocahontas, ese apodo me lo pusieron por mi vivacidad y alegría. Nací alrededor del año 1595 como hija del jefe Bausenakawa, a quien vosotros llamáis Powhatan. Formaba parte de la gran comunidad de los Powhatan, que incluía más de 30 tribus y unas 15.000 personas, extendiéndose por los territorios que hoy conocéis como Virginia. Cuando tenía unos 10 u 11 años, los ingleses llegaron a nuestras tierras y fundaron la colonia de Jamestown. Al principio nos mirábamos con desconfianza, pero yo sentía curiosidad por conocer a esos extranjeros. A menudo visitaba su asentamiento, les llevaba comida y les ayudaba a sobrevivir durante los primeros y duros inviernos. En 1607 conocí al capitán Ion Smith. Según su relato, le salvé la vida cuando fue capturado por mi padre. Me lancé entre él y la piedra donde iba a ser ejecutado. Hoy algunos dicen que quizás fue parte de un ritual y no una ejecución real, pero sé que desde entonces fui una visitante frecuente en Jamestown y mi presencia generaba confianza en ambos lados. Pero pronto llegaron tiempos difíciles. Los ingleses empezaron a exigirnos más alimentos y, cuando llegó la sequía, ya no podíamos ayudarles. Comenzaron los conflictos y las guerras. En 1610 me casé con Kokoum, un guerrero de la tribu Patawomek. Sin embargo, mi historia con los ingleses no terminó ahí. En 1613 fui secuestrada por el capitán Samuel Argall, quien quería intercambiarme por prisioneros ingleses y armas. Estuve cautiva durante un año en Jamestown y en Henrico. Durante ese tiempo conocí a John Rolfe, un plantador de tabaco. Acepté bautizarme y tomé el nombre de Rebecca. En abril de 1614 me casé con John Rolfe en la iglesia de Jamestown. Nuestro matrimonio trajo una paz temporal entre mi pueblo y los ingleses, incluso la llamaron la paz de Pocahontas. En 1615 nació nuestro hijo Thomas. Un año después viajamos a Inglaterra, donde me presentaron como la princesa india, y símbolo de reconciliación. Conocí al rey Jacobo y a la reina Ana, viví en Londres y en la finca de la familia Rolfe. Inglaterra me resultaba fascinante, pero echaba mucho de menos mi hogar. Dziękuję, że towarzyszyłeś mi w tej historii. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij dać lajka i subskrybować kanału. Do zobaczenia w następnej opowieści.